Buenas tardes, amados hermanos y amigos del programa Cuarta de Bendición para hoy día martes. Estamos con fecha 21 del septiembre del año 2021. Mi deseo que estén bien ahí en familia, en sus casitas. Gracias por su sintonía del programa Cuarta de Bendición. Para nosotros de mucha alegría, de gozo, de compartir con ustedes siempre las alabanzas y también la palabra del Señor. Gracias por escucharlos y vamos a orar para comenzar en esta hora de la tarde. Padre, en el nombre de Jesús, llegamos en esta hora de la tarde pidiendo que nos perdone de todo pecado y los limpie de toda maldad. Pues también llegamos, Señor, agradecidos con usted por este día. Gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas. Esa exposición siempre de consagrarlos, santificarlos, apartarlos para tu honra y tu gloria. Siempre ser con amor, con alegría, el trabajo, Señor, de la obra tuya, ya que estamos agradecidos con usted por el llamado, Señor, que los ha hecho a servir para usted, Señor. En esta hora bendice la iglesia para seguir predicando tu palabra, siga bendiciendo también a los amigos, ten misericordia, para que ellos puedan recibirte y puedan ser salvos tal como somos nosotros, Señor. Te pido, Padre, donde hay dificultades, Señor, no importando, tú eres más grande que ellos, seas con tu amor, con tu ayuda, Señor, ayudando a estas vidas, Señor. Padre Celestial, quedamos en tus manos, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, Señor, y que los ayude siempre a hacer tu voluntad, agradarte. Dice los hermanos de la iglesia de Maranata, mi Dios, a cada uno por nombre, su familia representada, tu bendición, ese ánimo para seguir adelante siempre alabando tu nombre. En el nombre de Jesús depositamos este tiempo, amén y amén. En esta hora de la tarde vamos a estar viendo el tema consagración. Dice la palabra de Dios en esta tarde en Romanos 12:1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre hemos estado viendo, siempre estudiando todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hemos visto cómo Dios nos puso en Cristo, cómo nos libró del reino de las tinieblas, cómo nos ha liberado del poder del pecado y del yo, y en la carne del mundo y Satanás. Hemos visto cómo Cristo volvió para vivir en nosotros, a fin de que cumpliéramos los requisitos justos de la ley. Todas estas cosas maravillosas son la misericordia de Dios. Merecemos nada, amados hermanos, menos que la muerte, pero Dios nos ha dado gratuitamente todas estas grandes bendiciones. Ahora Dios nos pide que hagamos algo por Él. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dios pide que nos consagremos a Él. Escuchemos lo que Dios nos dice por medio del siervo, el apóstol Pablo, en Romanos 12:1, lo que leíamos al principio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es consagración? ¿Cuál es la base de la consagración? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es el resultado de la consagración? Estas son preguntas importantes y vamos a contestar las respuestas en esta lección, en este estudio de esta tarde. Lo que significa la consagración. ¿Qué es la consagración? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificios muertos. Dios no pide poner mi cuerpo sobre un altar para ser matado. En vez de eso, Él pide que me convierta en sacrificio vivo. Esto quiere decir que Él desea que yo viva para Él, pero veamos más acerca del significado de la consagración. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando se ofrecía un cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Pero había otro sacrificio que no tenía nada que ver con el pecado. Este sacrificio se llamaba holocausto. El holocausto, ¿qué representaba el holocausto? Representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida al Padre para hacer su voluntad. Este sacrificio era de gran valor para Dios, y de él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. La consagración es voluntaria. En cuanto al holocausto, la Biblia dice en Levíticos 1, 2 y 3, cuando alguno de vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de su voluntad
lo ofrecerá. Esto nos dice que la consagración es a Jehová y que debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. En vez de eso, dice, te ruego. Dios quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle. Consagración es al Señor. Cuando me consagro al Señor, ¿quiere decir eso que estoy dando mi vida para convertirme predicador o en misionero? No me consagro para ser ni predicador ni misionero. Me consagro al Señor para hacer su voluntad. Donde quiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo o en cualquier parte que me envíe, Dios es quien decide lo que quiere que yo haga y dónde quiere que le sirva, y lo que Él escoja para mí seguramente será lo mejor. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales como sacrificios en el holocausto. Los ricos llevaban un animal caro tal como un buey. Los que eran menos ricos llevaban una oveja. Y los que no podían compartir ninguno de estos llevaban palomas o tórtolas. Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a Dios. Yo no podía aceptar menos que eso. ¿Qué nos dice esto acerca de la consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar una parte para mí mismo. Esto no satisfaría a Dios ni tampoco me satisfaría a mí. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana depende de que nosotros no retengamos nada de Dios. La consagración es final. Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se quitaba, era santo a Dios. La Biblia dice, Levítico 27:28, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, yo no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. ¿Qué pasa si caigo en pecado? ¿Quiere decir eso que debo rededicar mi vida a Dios? No quiere decir eso. Si he pecado, debo confesar mis pecados a Dios para que pueda gozarme de su comunión. Otra vez, pero no es necesario rededicar a Dios algo que ya se le ha dado a Él. La consagración es continua. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración día a día. Me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo pertenezco a Él. La Biblia dice, 1 Corintios 6:19-20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Que vivimos o que muramos, del Señor somos, dijo el apóstol Pablo en Romanos 14:8. Estos versículos me dicen claramente que yo no me pertenezco al Señor. He sido comprado por un precio. ¿Cuál fue el precio que el Señor Jesús pagó por mí? Su propia sangre preciosa. La Biblia dice, 1 de Pedro 1:18-19, habéis sido rescatados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El Señor Jesucristo me ha redimido. Él es mi Señor y amo, pertenezco a Él. Ya que pertenezco al Señor, es justo que me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. La consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. La Biblia aclara que este es el culto regional de cada persona que ha nacido de nuevo.
El motivo de la consagración, yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? Es el amor de Cristo. La Biblia dice, 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Cuando el amor de Cristo toca mi corazón, no puedo hacer más que postrarme ante Él y ofrecerle toda mi vida. Digo con el compositor del himno, la cruz excelsa, al contemplar, do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual. En cambio, exige todo el ser. ¿Cuál es el propósito de la consagración? El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. La Biblia dice, Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Los evangelios nos dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesucristo quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Para hacer eso, Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Él. El Señor Jesús no tiene manos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, a excepción de nuestras manos. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, excepto nuestros pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Dios, excepto nuestros labios. Esa es la razón por la que la Biblia dice allí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nos entregamos completamente al Señor Jesús, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. ¿Cómo me consagro a Dios? La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos. Dios no quiere que le ofrezcamos mi vida antigua de egoísmo. Es la nueva vida en Cristo la que Dios quiere que le presentemos. La Biblia dice, Romanos 6:13, presentaos a Dios como vivos de los muertos. Dios no puede usar nada de la vida vieja. Solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad o para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Ahora Dios nos dice a nosotros, allí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No pienses que si consagras tu vida al Señor, llegarás a ser un predicador famoso o un evangelista mundial. Nuestro Salvador fue despreciado y desechado por los hombres, somos sus siervos. La Biblia dice, Juan 13:16, el siervo no es mayor que su Señor. No, seremos grandes ante los ojos de los hombres, pero hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es? La bendición de la consagración está en hallar la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros como sus hijos. La Biblia dice, Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Cuando yo consagre mi vida al Señor, Él me puede mostrar el trabajo que tiene para mí. Mi mayor satisfacción llega cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y la hago. Piensa en el gozo de encontrar al Señor en la gloria y oírle decir, dice Mateo 25:21, buen siervo,
y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Dios me ha pedido que le presente mi cuerpo como sacrificio vivo. No hay un sustituto para eso. La oración, la lectura de la Biblia, el servicio cristiano, testificar, asistir a la iglesia, todo esto es bueno, pero no toma lugar de la consagración. ¿Entiende lo que Dios te está diciendo? ¿Has comprendido que perteneces a Él, todo lo que eres y todo lo que tienes para siempre? ¿Has considerado lo que Él ha hecho por ti? ¿Ha tocado tu corazón el amor de Cristo tanto como para que tú quieras entregarte a Él? Si es así, estudia curiosamente la siguiente declaración de consagración luego y esta es tu decisión tuya personal. Así que Dios los ayude y te bendiga, amado hermano y hermana, a consagrar nuestra vida al Señor. Y amado amigo, ven a Cristo porque la venida de Cristo se acerca o la muerte puede llegar a su vida. Estemos siempre dispuestos, amados hermanos, iglesia del Señor, a servirle a Dios con alegría, con gozo, y despojarlos de lo terrenal y siempre estar siempre con la mente puesta en las cosas de arriba, como dice la palabra de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Sirva al Señor con el don y talento que le ha dado, honre a Dios con eso que le ha dado, porque Él lo ha llamado a usted, no lo ha llamado a los hombres. Así que vengan problemas, dificultades a su vida, sigamos adelante, hermano, porque si no somos reconocidos acá, el Señor nos va a dar el premio allá en el reino de los cielos cuando lleguemos allá y estemos en gloria con Él. Así que buenas tardes, saludos especiales, Dios los guarde, Dios los bendiga y gracias por escucharlos, y los quedamos con un tiempo de alabanzas en esta hora de la tarde para la honra y gloria de Dios y también para la bendición de sus almas en esta hora de la tarde. Bendiciones y que estén bien, con permiso.